Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos. Estamos aquí en Costa Rica, San José de Costa Rica, a través de Voz de Restauración, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Esta noche, como ya es costumbre, traemos como un comunicado de parte de Dios, un mensaje muy fuerte, hermano. Muy buenas noches, querido hermano Ángel. Muy buenas noches a todas las personas que nos honran precisamente con su sintonía, ¿verdad? Gente que nos sigue a través de Facebook Live, así como la gente que igualmente nos sigue a través de lo que es YouTube, la gente que nos sigue por las 9:30 AM de Radio Costa Rica también. Quisiera mandar también un saludo muy especial al pastor Nelson Hernández, hasta Tegucigalpa, Honduras, Colonia La Era, ¿verdad? Él pastorea la iglesia Centro de Edificación de Restauración, de restauración. También al pastor Osmin, que se encuentra por allá en el Valle de Amarateca con el ministerio de Oshén. Quiero decirles que igualmente, ¿verdad? Un saludo muy extenso a esa gente allá en Honduras, ¿verdad? Y a todos aquellos otros pastores, como el pastor de la iglesia Padre Nuestro, también Colonia La Era, Tegucigalpa, ¿verdad? Son pastores que igualmente nos escriben, y decirles que el próximo año estaremos por allá con ustedes también, ¿verdad? Compartiendo la palabra. Así que reciban un cordial saludo de parte de acá el Ministerio Voz de Restauración para las Naciones. Gracias por su sintonía, y como siempre les digo, papel y lápiz, ¿verdad? Que es muy importante que usted tome nota. Giselle. Muy buenas noches, estimado oyente. Asimismo, queremos saludar muy cordialmente al pastor Alex Miches y a la pastora y al cuerpo pastoral de la iglesia Comunidad Cristiana de Fe en Heredia. Sí, buenas noches, hermanos. Siempre es una bendición para nosotros estar en sintonía con ustedes. Cambio de horario, ahora va a ser de 8 a 9. Damos gracias a Dios porque en el horario que sea, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, sepan ustedes que aquí va a estar este programa, aquí va a estar la palabra, aquí va a estar Voz de Restauración, llamándole la atención a todas aquellas personas que no quieran obedecer a Dios, pero también sirviendo de bendición para que la gente, por medio de la interpretación que vaya a dar el Espíritu Santo, puedan abrir los ojos y que ya no seamos ciegos espirituales, sino que veamos la realidad como Dios quiere que la veamos, hermanos, y para eso está este programa. Así que deseando de que esta noche sea un programa de mucha bendición, y saludando a todas aquellas personas que nos sintonizan de todas partes del mundo, porque ya esto es mundial. Entonces, dándole las bendiciones y que el programa sea de gran bendición en esta noche. Así es, hermanos. El mensaje a Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. La iglesia de Esmirna. Son 7 mensajes a las diferentes iglesias que se fundaron en aquella época de la iglesia primitiva. Generalmente se concuerda de que estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Pero la iglesia de Esmirna, hermano, se fundó, se desarrolló y creció en medio de una sociedad altamente pagana. Y ahí estuvo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde había adoración para todo. Al emperador romano se le rendía culto. A la Roma imperial se le rendía culto. A Diana se le rendía culto, a la diosa del amor. A Afrodita, a Venus, a Zeus, a todos. Mire, era incontable toda la adoración que ahí se establecía. Era una ciudad altamente pagana, hermano, sin Dios. Y todos estos cultos tenían sus sacerdotes y sus pastores enseñando doctrinas satánicas y diabólicas, como hay en la actualidad hoy, hermano, doctrinas altamente satánicas por medio de estos apóstoles modernos, por medio de estos profetas modernos, hermano. Oiga lo que nos dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Oiga lo que nos dice. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que ahora se predica en todos los púlpitos, hermano, es pura basura. Empezando por todos estos apóstoles modernos. Y dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Allá en el libro, en la segunda carta de Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué traemos nosotros a colación esto? Porque aquí hay un tema muy importante en el mensaje a Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí está hablando de una pobreza terrenal, pero esta iglesia era rica en el sentido espiritual. Y oiga lo que dice aquí, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esos hombres que predican en los púlpitos, dicen que son
Oiga, que son cristianos, hermano, pero están hablando mentiras. Y aquí dice la palabra, y está hablando Jesús, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, son casa del diablo, hermano. Yo me pregunto, óigase bien, hermano, que si hubieran estos hombres que pudieran atender al llamado que nosotros les hacemos, porque a muchos hemos llamado para que vengan a discutir aquí los temas con nosotros y no quieren, hermano, porque ellos hablan solamente mentiras. Nosotros hablamos aquí la verdad que está escrita en la santa palabra de Dios. Pero yo me pregunto, óigase bien, el 12 de diciembre del año 2019, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firma un decreto de ley donde se está ajusticiando desde antes que nazcan a todos los niños. Una sentencia de muerte con el mentado aborto terapéutico. Y nosotros el sábado pasado estuvimos nosotros hablando aquí sobre ese tema. Y pedimos a todos los pastores, a todos estos grandes apóstoles mentirosos, que se pronunciaran. ¿Y a dónde se han pronunciado, hermano? No se han pronunciado. No aparecen. Entonces pregunto yo, ¿dónde están todos estos que se autonombran apóstoles y profetas? Y se los voy a decir quiénes son, de los poquitos que nosotros sabemos. El único que sale pronunciándose en contra de ese aborto terapéutico es el que se hace llamar el patriarca de Costa Rica, el mentado Ronnie Chávez. Pero yo me pregunto, ¿y Raúl Vargas, de Oasis de Esperanza, dónde está? Ajá. Guido Luis Núñez, de Kingdom Takers, ¿a dónde estás, Guido Luis? José Luis Soto, de Manantial de Vida. José Luis Madrigal, Rosa de Sarón. Yamil Jiménez, del Centro de Victoria. Edgar Herrera, de Ciudad de Fe. Nelson Paredes, de Iglesia Miel. William Magaña, de Pasión por las Almas. Rodolfo Arias, de Visión de Multitudes. Iván Vindas, de Visión de Impacto. Hugo Solís, ¿a dónde está Hugo Solís? Y Jonás González, de Enlace. ¿Cómo todos estos hombres no se pronuncian en contra de ese asesinato que este hombre, Carlos Alvarado, piensa hacerle al pueblo de Costa Rica? Quiere decir que estos hombres, que son llamados apóstoles y profetas, solamente se van a pronunciar para estar estafando y robándole al pueblo, a las almas que llegan a esas iglesias. Esos son los que dice aquí, que son sinagoga de Satanás, los que están hablando, representando a Cristo, pero hablando únicamente mentiras, hermano. No, algo tremendo. Cuando hablamos precisamente el mensaje a esta iglesia de Esmirna, nos damos cuenta del reflejo. En aquel momento el mensaje para la iglesia de Esmirna, pero si lo traemos a un contexto actual, vamos a entender muchas cosas y vamos a darnos cuenta que este mensaje igualmente es para los ángeles de Dios puestos en este tiempo. Ahora, se dice, por ejemplo, que los emperadores romanos insistían en que ellos mismos tenían que recibir la adoración que le pertenece a Dios. Vaya usted haciendo la comparación en cuanto a lo que es este tema que estamos hablando, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Muchos se dieron cuenta, escúcheme bien, en este tiempo, en cuanto se daba el mensaje a la iglesia de Esmirna, muchos se dieron cuenta de que la mejor forma de sacar favores del gobierno, óigame bien, era por el promover la adoración al emperador. Perdón. Estamos viendo que por supuesto los creyentes fieles, estamos hablando del creyente fiel y verdadero, óigame bien, no pudieron conformarse a lo que estaba viviendo en aquel tiempo la iglesia de Esmirna, óigame bien. Los líderes cristianos eran, óigame bien, los primeros en ser tocados
precisamente por el largo brazo de lo que era la persecución. Cuando hablamos acerca de la iglesia que estaba sufriendo por 3 motivos, óigame bien, importantes. Esta iglesia de Esmirna estaba sufriendo, número 1, tribulación. Óigame, eso es tremendo. Cuando hablamos que de la palabra original, en cuanto a lo que es persecución, nos identifica literalmente que eso es presión, de que eso es angustia, de que eso es carga. Tremendo, aflicción. Ahora nosotros debemos reconocer algo importante que está sucediendo con este mensaje a la iglesia de Esmirna. Óigame bien, Esmirna significa mirra. Óigame bien, era un lugar donde se hacía perfume, era un lugar muy rico, era un lugar tremendamente rico, pero la Biblia nos enseña que esta gente estaba en una persecución, en una tribulación tremenda. Si vemos, por ejemplo, en este tiempo, la iglesia todavía no sufre persecución, aunque, vamos por ahí, aunque la iglesia, el cristiano fiel y verdadero, está siendo atacada porque ya son extintos. Muchos de los que aún todavía predican la sana doctrina, de los que aman a Dios. Esto es tremendo. Ahora, imagínense usted, mucha gente me preguntaba cuando sabía cuál era el tema, que por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulación. ¿Sabe para qué, iglesia? Y déjeme decirle, para que sea perfeccionada. Pero no solamente nos quedamos ahí, es para producir frutos agradables. Óigame bien, para Dios en esto, anote ahí porque no nos va a alcanzar para anotar tanto versículo, pero usted sí anote. Para producir en nosotros frutos agradables. Romanos capítulo 5 verso 3 al verso 5. Santiago capítulo 1 verso 2 al verso 4. Ahora hablamos de que esta persecución que vivía la iglesia, esta persecución, esta tribulación que vivía la iglesia de Esmirna, era para experimentar su victoria en nuestras vidas. Pero es algo tremendo. Cuando hablamos acerca de este mensaje de la iglesia y lo traemos al contexto real, actual, vemos que la iglesia hoy sufre persecución. ¿De parte de dónde? De parte del gobierno, de parte de todos los que son aliados, por ejemplo, y no practican la palabra de Dios como debe ser. Ahora, esta persecución, esta tribulación nos va a permitir experimentar el consuelo, óigame bien, en nuestras vidas. Ahora vemos que esta iglesia, en el segundo punto importante, nos enseña que vivía una iglesia en pobreza. Los cristianos eran perseguidos y no podían, óyame bien, trabajar libremente ni tener negocios. Y eso producía en sus vidas mucha pobreza, escasez. Pero el Señor dice que son ricos espiritualmente. Y es una verdadera riqueza espiritual. Óyeme bien, aunque en apariencia era una iglesia pobre, que en apariencia era una iglesia perseguida, había algo de Dios ahí. Ellos podían conquistar la riqueza, oiga, espiritual. ¿Por qué? Porque se mantenían fiel, se mantenían verdaderos en la palabra. Podemos encontrar que cuando esta gente se le habla de que eran pobres, pero tenían un corazón generoso para compartir, tenían un corazón lleno de Dios. Ahora, pero su capacidad de enriquecer no es como muchos lo piensan, que ahora solamente piensan en las finanzas, ahora solamente piensan en la parte monetaria. No, esta iglesia crecía a través del amor de Dios en su vida, crecía a través, óigame bien, de la perseverancia en Dios, porque esta gente guardaba su fe en Dios, tenía seguridad de una herencia en Dios precisamente. Y el tercer punto importante que vemos en este mensaje a la iglesia de Esmirna eran las blasfemias. En Esmirna había una comunidad de judíos muy grande, y la persecución que sufrieron, óyeme bien, en gran manera precisamente venía de ellos. El Señor sabe cómo les llamó: sinagoga de Satanás. También les llamó hijos de Satanás, según lo que dice San Juan capítulo 8, verso 37 al 44. Cualquier similitud
con la realidad, no es coincidencia. Estamos viviendo bajo tiempos de persecución. Estamos viviendo precisamente bajo tiempos de pobreza. La iglesia hoy en día es una iglesia pobre espiritualmente, porque no tiene cómo enfrentar y rebatir a aquellos que se llaman y se dicen ser hijos de Dios, pero practican con sus hechos lo contrario. Si usted se ha topado, por ejemplo, predicadores que te manipulan a través de la Biblia, tratando de sacarte el dinero, huya de ahí. La iglesia debe de escuchar, óigame bien. La iglesia debe de escuchar a aquel. Qué tremendo esto. Yo cuando estudiaba este tema, yo me decía, ¿pero por qué la iglesia duerme todavía? Viendo que hay tantos que se hacen llamar apóstoles, profetas en este tiempo moderno, que lo único que se aprovechan es de la lana de la oveja. La iglesia debe de escuchar a aquel que estuvo muerto y vivió, aquel que murió y al tercer día resucitó. Se trata precisamente de Cristo. La Biblia me enseña que si alguien aparece predicando otro evangelio, sea llamado anatema, maldito. Debemos entender que nosotros debemos escuchar a Jesucristo. Óigame bien, la Biblia me enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Pero hoy tenemos gente buscando al hombre, adorando al hombre, sirviendo al hombre y dejando a Dios de un lado. Iglesia, despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Se trata de Cristo precisamente, a quien debemos escuchar. Él tiene un mensaje, óigame bien, personal para cada una de las 7 iglesias. Él mandó su mensaje por la boca de aquel hombre Juan. Pero todo tiene un proceso, todo tiene un propósito. Él sabe lo que es sufrir hablando de Cristo. Mire, hoy hablamos de persecución en la iglesia, pero en realidad la iglesia hoy no está siendo perseguida como en aquellos tiempos. Ahora Jesús en aquel tiempo sabía lo que era ser perseguido. Usted sabe que Él escuchó a la multitud gritar: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Me indigna saber que hoy hay una iglesia timorata. Una iglesia, óigame bien, que se dice amar a Dios, pero con sus hechos le niega. Predicadores que dicen servir a Dios, pero con sus hechos le niegan. Y no solamente eso, oiga, atraen a mucho hombre, mucha mujer que realmente tal vez ama a Dios de verdad. Pero si usted es un hombre y una mujer que ama a Dios en verdad, usted puede abrir sus ojos y ver la realidad de lo que estamos viviendo. Este mensaje a la iglesia de Esmirna no era solamente para aquel tiempo, es para este tiempo actual también. El mensaje lo estamos dando a todo pastor, a todo líder. Sabía que tenía que escuchar Jesús ahí donde le decía: sería mejor que no exista. Él sabe lo que era morir. Qué tremendo. Para un mártir sabe que es una consolación saber que nuestro Señor murió también. Pero hoy día, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente trata de ser imitador de Dios, pero a su manera. Y Dios es original. Ahora, por un momento, he seguido por la voz de Dios, óigame bien, la aprobación de nuestro Señor. Bien, buen siervo fiel, ¿verdad? Dios necesita gente fiel y verdadera. Ahora no podemos darnos el lujo de tratar de vivir una vida a medias, de vivir una vida fría, tibia. Nuestro Señor precisamente está observando. Leíamos ahí en Apocalipsis capítulo 2 que dice: conozco tus obras. Pastor, líder, Él conoce tus obras.
Es difícil obrar, óigame bien, para el Señor cuando hay persecución. ¿Cierto? Pero la iglesia hoy día está viviendo una vida live. Hoy no se enfrenta a esa persecución, sino que el mayor problema, hermano Luis Carlos, Giselle, es que la iglesia hoy día a todo le dice amén. Por eso es que estamos viviendo en este caos espiritual. No se crea que esto es de este tiempo. Eso viene desde el tiempo donde vemos, por ejemplo, el mensaje a las iglesias. Ahí en Apocalipsis. Yo conozco tu tribulación. Él sabía que el mundo trataba fuerte como si fuese una escoria. Dios tiene que tratar hoy con usted. A esos que se dicen ser y no son. A esos que se dicen ser ministros rectos, pero la Biblia nos enseña algo muy fuerte y nosotros debemos entender que nuestra recompensa viene de Dios. Ahora, ¿cuál es la iglesia perseguida hoy día? Te lo voy a enseñar en el siguiente bloque, hermano Carlos. Sí, hermanos, es importante que hoy la iglesia tome cartas en el asunto y es increíble ver cómo en medio de esos tiempos difíciles, dice la palabra. Así es. La iglesia está dormida, se preocupa por la plata. por su pequeño grupo y no quiere hablar la palabra, no quieren salir a hablar de Dios. Y cuando pasa esto, me llama la atención en gran manera, porque yo me pongo a pensar, o sea, los grandes líderes de las iglesias, los apóstoles de este país, los profetas de este país, y me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, ¿qué hubiera pasado si este presidente hubiera existido en los tiempos de Daniel? Pongamos el ejemplo, imagínense que el presidente hubiera sido Nabucodonosor y que se enfrente a aquellos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quisieron contaminar con la comida del rey. Eran hombres que cambiaban radicalmente al mundo. Pero ahora lo que pasa es que las iglesias cambian, pero para el mundo, no para las personas, no cambian a las personas, sino que el mundo los consume a ellos. El mundo los abraza y se convierten en cristianos de la boca hacia afuera. Pero vivirlo es lo que cuesta. Vivirlo como lo hicieron aquellos hombres en las escrituras. Vivirlo como lo hacen muy pocos en estos tiempos. Y me recuerdo de aquella palabra que el Señor manda y se las dice a sus discípulos en Mateo 10. En su versículo 16, cuando Él les dice: he aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Hermanos, los lobos están presentes en la Asamblea Legislativa. El lobo mayor, el macho alfa, está ahí en la silla presidencial. Y le estoy hablando a la iglesia directamente, porque es la que tiene que reaccionar en estos momentos. El macho alfa está ahí en la silla presidencial. Sus lobitos, los diferentes diputados. Hermano, estamos en medio de lobos. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Oiga, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice la palabra: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Hermano, lo que este presidente, el decreto que hizo este presidente, llevó al concilio.
llegó al concilio y entregó literalmente la vida de todos los niños. Y dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Usted cree que esos niños no son templo y morada del Espíritu Santo? Entregó al concilio. Oiga, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero qué bonito. Ahora la iglesia no da testimonio. Ahora la iglesia no presenta testimonios. Dígalo. No presenta testimonios a los gentiles. No va allá a donde el presidente y le dice: presidente, tengo un testimonio que contarle. No lo hacen. Hermano, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué vas a hablar vos, patriarca? ¿Qué vas a hablar vos, profeta? ¿Qué vas a hablar vos, apóstol? La pregunta del millón: ¿qué van a predicar las iglesias mañana? De la Navidad. A pedir plata. Va del nacimiento de Jesús. Eso la iglesia lo conoce de tapa a tapa, lo conoce. Hablen del aborto. Hablen de que tenemos que manifestarnos en contra de aquellos que quieren matar a nuestros niños. ¿O qué va a hacer usted, apóstol, cuando se vea en una situación donde le digan: usted tiene que entregar a su hijo, o si no, niegue su fe? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a negar su fe o va a entregar a su hijo? Porque oiga, Abraham fue hasta lo último con su hijo, y el Señor le dijo: alto, ahora sé que me amas. Hermano, oiga, sigo aquí. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hermano, estos son tiempos que estamos viviendo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, todas las ciudades de Costa Rica, digamos, antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Hermano, son tiempos difíciles, son tiempos complicados, y usted tiene que entender que en los púlpitos no podemos predicar fantasía, no podemos predicar engaño, no podemos ser sinagogas de Satanás. No nos convirtamos en cómplices, porque a la hora que usted calla, a la hora que usted no se manifiesta, a la hora en que usted hace silencio de todas las asquerosidades que está haciendo este gobierno, automáticamente se convierte en cómplice, se convierte en una sinagoga de ese hombre que está ahí sentado en esa silla presidencial, porque a él le conviene que la iglesia no hable, a él le conviene que el patriarca no reaccione, a él le conviene que los apóstoles de este país no reaccionen, a él le conviene que los profetas de este país no hablen. Y claro, está logrando su objetivo. Pero ¿qué pasaría? La pregunta, y con esto termino. ¿Qué pasaría si, como en aquella marcha defendiendo la vida, dijimos un eslogan: con mis hijos no te metas, o mis hijos los educo yo? Hermanos, más de 1 millón de personas metidas en el Paseo Colón. Hermano, desde la sabana, ¿quieres saber hasta dónde llegaba? Llegábamos hasta allá
por el Parque Central. Y eso no es mentira, hermano, no me lo estoy inventando. Son fotos, aparecen fotos. ¿Qué le demuestra esto? Que Costa Rica sí es un país que cree en Dios. Pero lo que pasa es que nos tienen adormitados, hermano Luis. Nos tienen dormidos. Ahí nos tienen con engaños, nos tienen ahí dormidos, no quieren que reaccionemos porque les conviene. Hermano, no se convierta en una sinagoga de Satanás, no se convierta en una sinagoga, sea más bien partícipe de la obra de Jesucristo. Hermano, si lo logramos una vez, llenar toda la avenida central, si Costa Rica se para, se pone en pie y le dice sí al Señor, hermano, déjeme decirle algo. Somos más los de las iglesias que esa minoría a la cual está gobernando Carlos Alvarado, hermano Luis. Amén. El mensaje a Esmirna, hermanos, son dos iglesias las que no recibieron amonestación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Esmirna es una de ellas. Es la iglesia perseguida, la iglesia sufriente. Es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo traemos a colación lo que nos habla Isaías 53, que dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la representación real de la iglesia de Esmirna, hermanos. Allá en Sofonías capítulo 2, capítulo 3, dice de la siguiente manera: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Oiga bien, hermano, como un complemento a lo que ha estado hablando Carlos. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Sus príncipes, sus gobernantes, los jefes de Estado, sus príncipes en medio de ella, estamos en Sofonías capítulo 3, verso 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, oiga, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Pero oiga lo que nos habla Sofonías capítulo 3, verso 4. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio y nunca faltará. Pero el perverso, oiga, el perverso no conoce la vergüenza. Y esto va directamente para todos aquellos hombres que están en los púlpitos predicando solamente mentiras, hermano. Solamente pedir y pedir y pedir plata. Eso es un negocio que ellos, miren, no se cansan de pedir plata, hermano. No se cansan, hermano. Mire, da asco. Son vómito en medio de la congregación. Ay, escupen, hermano. Hacen cualquier barbaridad. Pero Sofonías, capítulo 3, verso 12, dice: pero dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Esa es la iglesia, hermano, de Esmirna. Una iglesia pobre materialmente, pero rica en espíritu, hermano, porque tenía. ¿Y qué más quiere la iglesia de Esmirna si tiene el favor de Dios? Sí. Hermano, y dice aquí, San Juan, capítulo 3, en el verso 18, dice: oiga, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice aquí, ya ha sido condenado. Si usted
señor presidente y diputados y todo el gobierno no creen en Dios, no creen en Cristo, aquí dice la palabra de Dios, ya están condenados, ya fueron pesados en la balanza y ya fueron condenados. Y ustedes, predicadores, los que se hacen llamar también profetas y apóstoles, aquí dice, ustedes, aunque estén predicando en el nombre de Dios, ustedes son sinagoga del diablo. El que no cree, el que no, en él no cree, dice, ya ha sido condenado. Y dice aquí, y esta es la condenación, verso 19, capítulo 3 de San Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo no lo digo, yo lo estoy leyendo. Aunque usted sea un predicador, de esos que andan todos en carros últimos modelos, engañando a las personas, que siembre hoy y usted amanece rico mañana. Mire, usted, aquí dice la palabra, ya ha sido condenado. Yo lo estoy leyendo. Si usted se considera que es un teólogo, lea también San Juan capítulo 3, desde el verso 18 en adelante. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermano? Abriéndole los ojos espirituales a ustedes. Si ustedes quieren escuchar el mensaje, está bien, escúchenlo, aprendan, estudien, lean la palabra de Dios. Pero si usted, en lugar de escuchar la palabra, ese viejo desgraciado de la radio ya está otra vez con lo mismo. No pueden hablar de otra cosa más que estarnos ofendiendo a nosotros, los grandes apóstoles de Costa Rica. No, hablen de otra cosa mejor. No hablen de lo mismo. No, hermano. Si usted no quiere escuchar la palabra, ese es su problema. Yo solamente hago lo que Dios me manda hacer. Aquí dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis capítulo 2, verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué es tribulación? Oiga, es persecución, hermano. Así es. Y tu pobreza. Pobreza de que nosotros tenemos necesidad, hermano, porque tenemos que vivir, pero somos ricos porque tenemos la palabra de Dios. Y nosotros somos la luz para ustedes, para que ustedes aprendan, para que ustedes tengan los oídos espirituales atentos a lo que Dios va a hablar en esta noche, hermano. Gracias, hermano Luis, por eso, por ese mensaje que estás transmitiendo, porque en realidad vemos la mano de Dios moverse a través de estas ondas radiales, a través de lo que es el Facebook, a través de todos los canales que Dios utiliza para llevar esta palabra. Un saludo hasta Honduras al pastor Osmin Vázquez del Ministerio de Oshen, que nos acaba de escribir por acá. Amén. Bendiciones para su vida, gracias por sintonizarnos. Igualmente continuamos con la palabra. Hablábamos que cuál es la iglesia perseguida el día de hoy. ¿Cuál es la iglesia que se persigue hoy día? Mire, muchas veces en la persecución quitan a los creyentes todos los bienes materiales y el creyente se va al suelo. Sí. Y el creyente comienza a quejarse de Dios. Y el creyente comienza a renegar de Dios. Aquí no hay iglesia perseguida todavía, pero allá en el Medio Oriente sí, la iglesia está siendo perseguida por medio de Boko Haram, por medio de ISIS, por medio de todos estos grupos islámicos que los están persiguiendo y los están masacrando. Pero si ustedes no escuchan la voz de Dios ahora, a eso vamos, hermano. Correcto, hermano Luis, gracias por ese aporte. Precisamente hablaba de eso. ¿Cuál es la iglesia perseguida hoy día? Mire, tenemos una iglesia tan endeble que muchas veces en esa persecución le quitan sus bienes materiales y como su mirada, su corazón están puestas en los bienes materiales, ¿sabe qué es lo que sucede? Lloran, se tiran al suelo, comienzan a reclamarle a Dios, comienzan a... ¿Qué no hacen? Ahora, pero es que no han entendido tampoco
de que la Biblia nos dice, pero tú eres rico. Sí. ¿Qué entendemos con esto? Tú eres rico. ¿Cuántos son ricos aquí? Sí, Yo amén, soy amén, rico. amén. 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 Tengo una riqueza espiritual, una herencia en Dios. Yo tengo una herencia en Dios. Sé dónde estoy bien cimentado. Pero el problema es que la iglesia pobre, mentalmente, no conoce al Dios su creador. Y sino que persigue hombres. Vemos que esos emperadores romanos, oiga, ¿lo digo o no lo digo? Dígalo, sin dígalo. miedo, sin Tenemos miedo. hoy pastores, tenemos hoy pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo líderes. Y hay un emperador aquí en Costa Rica. Correcto, que usted lo está en Zapote. diciendo. Exactamente. Gente que busca la adoración hacia ellos quitando a Dios del primer lugar. Iglesia, cuando alguien distorsione tu mirada del creador de los cielos y la tierra, hay problemas. No hay problema. Hombres buscando ser adorados. ¿Sabe cómo se llama eso? Hombres buscando fama. Hombres buscando fama. Mire, para poder acercarse a un hombre de estos, tienes que pasar por sus guardaespaldas. Que el Señor reprenda al diablo. Mejor sigo aquí. Me estoy indignando. Este mensaje a la iglesia de Sardis, óigame bien, es para que usted entienda. Esmirna. Perdón, sí, Esmirna, perdón. Pero tú eres rico. Ahora debemos de reconocer y entender que somos ricos, amén. Hay una riqueza que se encuentra en Dios que jamás será comparada con lo que hoy predica la super prosperidad. No puede ser comparada. Lo que parece ser nuestra pérdida resultará en riquezas. Tenemos el mayor ejemplo. El apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura, por estiércol. ¿Cierto? Pero muchas veces no entendemos. Mire, el Señor pudo mirar más allá de esta vida y sabía las grandes recompensas que ellos iban a recibir. Dios sabe las grandes recompensas que usted va a recibir. Hablamos de la iglesia perseguida hoy. Pero mire, la iglesia no puede estar pasando un proceso. Cuando hablo de iglesia, hablo de usted. No puede estar pasando un proceso porque se echa a morir. No puede estar pasando una situación difícil porque no consulta a Dios, consulta al hombre, busca al hombre, compra el milagro. Ay, ay, ay. Oye, le voy a decir algo. ¿Sabe quién es el afortunado? El afortunado es aquel cuyo Dios es el Señor Jesucristo. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos, óigame bien, redimidos a través de esa sangre en el nombre de Jesucristo. Ahora, la Biblia no deja nada por fuera. Y cuando vemos el mensaje a esta iglesia de Esmirna, vemos que el Señor dice, conozco tus enemigos. ¿Y dónde están esos enemigos? Satanás siempre está detrás de todo. Sí. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Y agárrese ahí donde usted está. ¿Está listo? Satanás siempre está detrás de todo, pero usa hombres ignorantes y mal encaminados. Vemos hombres como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, y puedo seguir con una gran lista, inclusive aquí en Costa Rica. Pero ¿sabe qué? Lo que sucede son hombres malintencionados, son ignorantes, son mal encaminados. ¿Por qué? Porque en su corazón predican otro evangelio. Y lo decíamos al principio, si alguien llega predicándote otro evangelio, sea maldito. ¿Sabe qué es lo que usan este tipo de hombres? Estamos hablando del mensaje a la iglesia de Esmirna, pero lo trajimos a un contexto actual. ¿Sabe qué usa esta gente? Usa el engaño. Yo me pregunto, hermano Luis, hermano Carlos, hermana Giselle, amado pastor, amado líder, ¿por qué si desde un programa tan pequeño como estos, Voz de Restauración para las Naciones, se habla la verdad, somos atacados, somos criticados, somos señalados? Y eso que hablamos la verdad. Y ahora un hombre ignorante como estos, malintencionados, engañador, que hablan mentiras, los tienen en un pedestal. Yo solo me digo qué sucederá el día que caigan de este pedestal.
Usa siempre esta gente el engaño. Habían los que trataban de o se pasaban por judíos. Hoy día tenemos gente que se hace pasar por creyente, por predicador famoso. Eso es solo fama. Eso se lo lleva el viento. Ahora, lo más probable es que los creyentes también sabían que esos hombres que andaban ahí, que se decían ser judíos, no lo eran. Probablemente esos creyentes también sabían que eran falsos. Hoy día, óigame bien, él usa para hacerse pasar por siervos. Vemos a aquel hombre de la luz del mundo. ¿Sigo? Siga. Ok. Hoy día, ¿sabe qué es lo que usa él? La religión para engañar a muchos. Muchos son religiosos. Muchos son religiosos. Pare de sufrir. Ah, bueno. Pare de sufrir. No, sí. Oye, si para esto nos hace falta el tiempo. Quiero terminar mi participación con 2 pasajes bíblicos. ¿Está listo? Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Si usted me puede decir amén. Amén, Amén, amén. amén. Y si no lo puede decir, dígame. Ah. ¡Ay! ¿Y sabes por qué? Porque he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Tanto la participación de mi hermano Luis, mi hermano Carlos hablaron un poquito de este tema. Termino con este pasaje. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 al verso 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La iglesia debe tener los ojos puestos en el futuro. Sí. La Biblia nos enseña puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta tribulación, esta leve persecución tendrá su fin. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Sí, La esperanza nos da, óigame bien, Dios nos da la esperanza y nos guarda en esa persecución. Hay una promesa de corona, se llama corona de vida. Amén. Y lo mejor es que nos va a identificar para toda la vida. Hermano Carlos. Sí, me llama la atención. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, yo siempre que leo la palabra me gusta una carta del apóstol Pablo que le escribe a uno de sus amigos más íntimos. Es este hombre Tito. Como él le dice a este hombre, mire, esté atento porque para eso está usted ahí, pero me da la mejor palabra en el cual yo quiero basarme hoy para ver qué hacer cuando estas sinagogas de Satanás se hagan presentes en los púlpitos. Dice, porque es necesario, estoy en Tito 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, lo que están haciendo estos, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermano, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, o sea, de los de la palabra. Oiga, a los cuales, oiga esto, hermano, no me lo estoy inventando, Tito, capítulo 1, en su versículo 11, a los cuales es preciso, rápido, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos,
ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, oiga esto, hermano, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y aquí viene, con esto termino, con broche de oro para ponerle la cereza al pastel. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Repítalo otra vez. El 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es lo que usted está haciendo, apóstol. Es lo que usted está haciendo, profeta. Ya fueron pesados y fueron hallados faltos, hermano Luis. Bueno, hermanos, como todo lo bueno se termina, hemos terminado y concluido este programa. Y primero Dios, dentro de 8 días vamos a estar acá nuevamente con otra poderosa palabra y despidiendo despidiendo este año y trayendo pues un mensaje de salvación para el próximo año, si Dios nos lo permite. Amén. Buenas noches, bendiciones. Y Heredia campeón. Oh, que dura es esta palabra.